Buenos días chicos, les saluda el profesor Jover Aguirre del curso de Historia Universal. El día de hoy nuestro tema va a ser la restauración europea, que es una etapa siguiente a la era napoleónica. Habría que recordar que en 1804 Napoleón se convirtió en emperador de Francia y empezó una política expansionista, ¿no? Cuyo objetivo era el control de Europa. Sin embargo, fue detenido por varias coaliciones integradas pues por Inglaterra, Austria, ¿no? Rusia, entre otros países más. Y justamente estos países que formaron parte de la coalición y que van a derrotar a Napoleón se van a reunir para conversar, para debatir la suerte de Europa, ¿no? El mapa político de Europa había cambiado con Napoleón, pero Napoleón ya estaba preso, ya estaba en la isla de Elba, ¿no? Ya estaba prisionero ahí. Entonces, estos países decidieron reunirse para poder ver la nueva suerte de Europa. A esta etapa nosotros le llamamos la restauración europea. ¿Qué fue la restauración europea, chicos? Pues simplemente durante la restauración los grandes protagonistas de la victoria sobre Napoleón, hemos dicho, ¿no? Deciden hacer un reordenamiento de Europa. Para ello, se van a reunir en lo que viene a ser el Congreso de Viena, que ya lo vamos a explicar. Eh, la restauración fue un momento de tensión entre los herederos de los ideales de la revolución, porque todavía habían, y las grandes potencias que aspiraban a un retorno a la normalidad. ¿Qué cosa es esto de un retorno a la normalidad? Pues el retorno al absolutismo, al famoso antiguo régimen, ¿no? Ese sistema político social que la revolución se tiró abajo en 1789, perdón. Entre las potencias también existían, sin embargo, diferencias, pues algunas de ellas pretendían sin más un retorno, como les dije, al antiguo régimen, mientras que otros, ¿no? Más pragmáticos, simplemente se conformaban con una serie de lineamientos que garantizasen la seguridad de Europa. O sea, vamos a decir, pues como que se habían adecuado a esta nueva forma liberal de Europa y solamente solicitaban algunos cambios, ¿no? Importantes en dicho continente. Estas diferencias afloraron ya en la reunión convocada tras la primera caída de Bonaparte, en lo que nosotros llamamos, como hemos dicho, el Congreso de Viena. Vamos a presentar en las siguientes diapositivas algunos personajes muy importantes que tienen que ver con este Congreso de Viena, como es el caso, por ejemplo, ¿no? del gran Clemens Wenceslaus, príncipe de Metternich. Este austriaco, ¿no? Lo vamos a ver ahora, este austriaco, simplemente, o este canciller austriaco para ser más exactos, simplemente va a ser el gran promotor del Congreso de Viena. Fue el auténtico director de los debates del Congreso. Era adversario de las ideas revolucionarias, mas no un amante del absolutismo, por cierto. ¿Ya? No era un fanático que quería que se restablezca el absolutismo, no. Su preocupación principal era asegurar al imperio de los Habsburgos, ¿no? que gobernaban Austria, el mantenimiento de su importancia en la política de Europa. Recuerden ustedes, ¿no? De una u otra manera, Austria tenía todavía cierto poder en Europa, eh, como por ejemplo en algunas zonas de Alemania, ¿no? Todavía tenía cierta influencia, eh, pero ya estos territorios eran acosados, se podría decir, poco a poco por el crecimiento de Prusia. ¿Ya? Otro personaje muy importante pues es simplemente Robert Castlereagh, ¿de acuerdo? Este personaje es también importante
porque primero era representante de Gran Bretaña, ¿no? Ministro de Asuntos de Negocios de Gran Bretaña. Entonces, él representa a una postura de ese país que quiere evitar peligrosas supremacías en Europa, ¿no? O sea, como Napoleón, por ejemplo. Si Inglaterra dirigió las coaliciones, era justamente por evitar el empoderamiento de Napoleón y el crecimiento territorial de Francia. Entonces, este vizconde de Castlereagh simplemente va a ser un defensor de esta idea, ¿no? En que simplemente las potencias europeas no deben crecer en una magnitud considerable. Sería uno de los más firmes defensores de las ideas de equilibrio, que ya lo vamos a ver luego, ¿no? Frente a las ambiciones del zar de Rusia, que ese sí, a diferencia de Metternich y de Castlereagh, tiene una posición un poco especial. Otro personaje importante, ¿no? También es simplemente Charles Talleyrand. Eh, este personaje, este príncipe, fue representante de Francia, por cierto, ¿ya? Ministro del rey Luis XVIII, pues simplemente es importante porque intentó asegurar para su país un trato moderado y reinsertarlo en las grandes potencias. Recuerda, el país más afectado va a ser Francia, porque dentro del Congreso de Viena se le va a obligar prácticamente a Francia regresar a sus extensiones territoriales hasta el año 1789. O sea, lo que Francia había ganado territorialmente prácticamente se lo quitaron y redujeron a Francia a una realidad territorial de lo que era en 1789. Otro personaje, ¿no? Que no lo hemos colocado acá, pero que sería importante conversarlo antes de ver este pequeño esquema, es el zar de Rusia, Alejandro I. Él aspiraba, por su parte, a consolidar la posición de un país en Europa, o sea, su país, ¿no? Quería ser el primer país en toda Europa, convirtiéndolo en tutor de los garantes de la paz. Y supuestamente él creía que tenía ese derecho, puesto que su participación fue decisiva en la derrota de Napoleón, ¿no? De todos los personajes, el zar Alejandro I era quien de una u otra manera tenía ambiciones dentro del Congreso de Viena. Pues bien, ¿qué hemos dicho hasta ahora? Que la restauración europea simplemente buscó el restablecimiento del absolutismo, lo que vendríamos a llamar el antiguo régimen, en Europa tras la caída de Napoleón en 1815 hasta los primeros movimientos de carácter liberal, porque van a haber movimientos liberales, ¿no? Que van a luchar contra estas medidas. Entonces, sería esto hasta 1830, más o menos 15 años duró la restauración europea. ¿Qué significó la restauración europea? Pues simplemente la supresión de las conquistas territoriales e ideológicas obtenidas en la Revolución Francesa y en la era napoleónica. Lo que se buscó era entonces, ¿no? Principalmente en Francia, retroceder lo que ellos habían ganado dentro del imperio o la era napoleónica y todo lo que habían logrado dentro de la Revolución Francesa. O sea, el absolutismo, ¿no? Regresar a esa Francia absolutista. Eh, pues se organizó, ¿no? O estaba organizada principalmente por el Congreso de Viena, que nosotros hemos dicho que el gran promotor de esta reunión, de este llamado Congreso de Viena, fue Metternich, el príncipe de Austria, ¿ya? ¿Para qué se reunían? Pues, o quienes se reunían era la palabra correcta. Quienes se reunían fueron los grandes protagonistas que tuvieron que ver con la caída de Napoleón.
como es Austria, como es el zar Alejandro I, ¿no? de Rusia, personajes como ya hemos dicho el ministro de Negocios Castlereagh y el príncipe de Francia, ¿no? representante francés Talleyrand, ¿no? Bien, ¿cuál era el objetivo o en qué se basaba esta ideología de la restauración europea sostenida en el Congreso de Viena? Tres puntos importantes. Primero, legitimidad. Segundo, equilibrio. Y tercero, coordinación, ¿no? Esto es muy importante, esto de simplemente legitimidad. ¿Qué cosa podemos entender nosotros por legitimidad? Pues simple, ¿no? Eh, Europa, o mejor dicho, el Congreso de Viena, debería asegurar el respeto a los reyes, reyes despojados, claro está, de sus tronos por Napoleón. O sea, cuando Napoleón estuvo bajo liderazgo de Francia, depuso o atentó contra muchos monarcas en Europa. El objetivo del Congreso de Viena era justamente, ¿no? defender, asegurar el gobierno y el respeto de estos reyes absolutistas, para que ningún levantamiento, para que ninguna rebelión o revolución pueda ser como lo que consiguió Francia, ¿no? Ese sería el principio de legitimidad, ¿ya? Defender a los reyes y el absolutismo. El otro sería el principio de equilibrio. Aquí debía evitarse el excesivo engrandecimiento de algún estado, ¿no? Porque si algún estado, como Francia, por ejemplo, se expande o crece, pues puede provocar un rompimiento del equilibrio y puede aparecer un imperio, como el caso de Napoleón, como hemos mencionado, que buscaría una expansión territorial. Eh, ¿Qué más? ¿No? El tercer principio sería el principio de coordinación. Aquí, pues las grandes potencias asumirían una especie de supervisión, ¿no? No solamente serían garantes, sino también serían supervisión de los asuntos europeos, reuniéndose cada cierto tiempo en varios congresos. En este caso, el Congreso de Viena es uno de ellos, ¿no? Muy bien. Eso sería entonces el objetivo de la restauración. Y acá lo tenemos, ¿no? Por ejemplo, legitimidad. No es posible la paz sin un monarca legítimo. O sea, ellos están en contra de todo tipo de levantamiento, de rebeliones y sobre todo de revoluciones que atenten contra la estabilidad del monarca, ¿no? Contra el gobierno legítimo del rey. ¿Qué más? Hemos dicho, pues, acá hay otro principio, por ejemplo, responsabilidad. Cada potencia es responsable del orden internacional, ¿no? Intervención. Las potencias deben intervenir para restaurar a cualquier monarquía en peligro de revolución. Eso es un poquito equilibrio, ¿no? El principio de equilibrio. Y dice, los congresos serán los árbitros para la resolución de conflictos. ¿Cómo? A través de reuniones, como es el caso del Congreso de Viena. ¿Ya? Muy bien, aquí podemos ver, por ejemplo, el mapa de Europa y la repartición de cómo se va a hacer tras la caída de Napoleón dentro del Congreso de Viena. Pero ¿cuándo se instauró, muchachos, el Congreso de Viena? Sería muy importante saberlo. Entre noviembre y junio, entre noviembre de 1814 y junio de 1815, se reunieron en la capital de Austria, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la capital de Austria? Pues Viena, ¿no? ¿Quiénes se reunieron? Los representantes de casi la totalidad de los estados europeos, principalmente las potencias que lucharon contra Napoleón, ¿no? Esta reunión estuvo bajo la dirección de Austria, Prusia, Rusia y Gran Bretaña, que luego van a formar la famosa cuádruple alianza, ¿ya? Ellos fueron prácticamente los que tomaron los acuerdos
que definirían el nuevo orden de Europa. Hubo una repartición territorial, ¿no? Como si fuese una torta. Eh, por nuevo orden, ¿ya? O mejor dicho, ¿no? Por nuevo orden o el nuevo sistema, ¿no? Europeo, pues simplemente podríamos nosotros decir que el Congreso estableció nuevas fronteras para Europa, ¿de acuerdo? Nuevas fronteras continentales, pero también se fijaron cuáles serían las reglas o los principios que desde ese momento regirían en la vida política de Europa, ¿no? Así, por ejemplo, los grandes vencedores establecieron tácita o expresamente algunos puntos importantes, como por ejemplo, ¿no? Estos tres principios de legitimidad, de equilibrio y de coordinación que ya hemos explicado. ¿Cuál fue el nuevo mapa de Europa? ¿Qué cambió? ¿Qué se mantuvo? ¿No? Es importante saberlo. Primero, la contención de Francia. Hemos dicho que Francia, ¿no?, se había logrado expandir, pero al final perdió los territorios que Napoleón había ganado, ya que Francia tuvo que reducir sus fronteras a la que era hasta 1789. Supremacía marítima británica, ¿no? Pues simplemente diríamos que a partir de ese momento Inglaterra se volvió en la señora de los mares, la señora y la reina de los mares. Fragmentación de Italia y Alemania. Luego de este proceso, y después de los movimientos liberales que van a surgir en el 30 y en el 48, Italia y Alemania van a empezar, muchachos, gracias a las influencias ideológicas y todo, ¿no?, del nacionalismo, van a empezar un proceso, muchachos, de reunificación. Hablamos de la reunificación italiana y de la reunificación alemana, pero eso ya es en el siglo XIX. Austria es quien garantiza el orden. Esto fue un postulado de Metternich, ¿no?, el gran promotor de este congreso, pues simplemente Austria sería el garante del orden, ¿ya? Y una expansión limitada de Prusia y Rusia. Así es, Prusia poco a poco va a comenzar a expandirse, ¿no? Pero recuerda que va a ser frenado por este proceso de unificación alemán. Luego el territorio o el nombre de Prusia desaparece para dar paso ahora, ¿no?, a una nueva nación o a un nuevo estado llamado la nación o el estado alemán. Así es. Muy bien. ¿Qué es la cuádruple alianza, muchachos? Esto es muy importante también, ¿no? Hemos dicho que las potencias europeas que dirigieron la lucha contra Napoleón se unieron, como es el caso de Austria, Prusia, Rusia y Reino Unido o Gran Bretaña o Inglaterra, como quiera llamarle. Estos cuatro países formaron la cuádruple alianza, cuya finalidad, ¿no?, era defender lo que se había planteado en el Congreso de Viena. Era algo así como el guardián o la policía, ¿no?, más que la policía, el supervisor, ¿no?, de todo lo que hacían los países dentro de Europa. Trataba de solucionar las cuestiones internacionales mediante congresos. Se van a convocar varios congresos, por lo menos 4 congresos, muchachos. Y otra cosa importante que necesitamos saber es la Santa Alianza, ¿no? ¿Qué fue la Santa Alianza? ¿En qué consistió la Santa Alianza? Eso es importante también. Acá vemos 3 personajes importantes que tienen que ver o que están relacionados a la Santa Alianza. El zar Alejandro I, ahí está, el rey o el emperador, si quieres llamarle, Francisco I de Austria, y está Federico Guillermo III de Prusia. Estos 3 personajes van a ser los grandes promotores de la Santa Alianza, principalmente el zar Alejandro I. Pues, ¿qué era entonces, chicos,
la Santa Alianza. Dice que su origen, ¿no?, surgió como un pacto de contenido religioso ideado por el zar Alejandro I, firmado en París el 16 de septiembre de 1815. Esta iniciativa del zar obedecía tanto a un carácter místico, por eso dice religioso, como a su deseo, ¿no?, que ya habíamos mencionado, de convertirse en director de la política europea, algo así como el máximo supervisor, como el máximo ente, ¿no? Poco o nada comprendida por los políticos de la época. Fue, sin embargo, suscrita por Austria y Prusia, y sucesivamente se fueron adheriendo a este acuerdo, ¿no?, a esta Santa Alianza, otros soberanos de Europa, como por ejemplo, ¿no?, España, Francia misma, sin embargo, con la importante excepción de la Gran Bretaña, ¿no? O sea, prácticamente Inglaterra no participó casi de esta Santa Alianza. Ahora bien, aunque concebida como una vaga invocación a los monarcas europeos para que estos gobernasen según los preceptos de esta religión santa, como se le llamaba, la alianza acabó convirtiéndose en un instrumento de defensa del orden político absolutista, muchachos. Fue algo así como el brazo armado, ¿no?, de Europa o del Congreso de Viena. Pues bien, acá por ejemplo tenemos entonces a los participantes, que es Alejandro I de Rusia, Francisco I de Austria y Federico Guillermo III de Prusia, ¿no?, lo que luego será Alemania, muchachos. ¿Cuál era el objetivo de esta Santa Alianza? Reprimir los movimientos liberales y nacionalistas en Europa. En otras palabras, luchar contra las revoluciones liberales que se iban a dar y que se habían dado en Europa. ¿Qué congresos se convocaron en todo este periodo de más o menos 15 años en que duró el Congreso de Viena, la Santa Alianza, entre otros? Por ejemplo, tenemos el Congreso de Aquisgrán en 1817, ¿no? ¿En qué consiste este Congreso de Aquisgrán? Pues simplemente Francia se alinea a Inglaterra, Austria, Rusia y Prusia, dando origen a la pentarquía, que es penta 5, quía, ¿no?, o arquía, gobierno. Pues simplemente esta sería vista como una especie de quíntuple alianza, debido a que Francia se suma a este grupo, ¿no? Está el Congreso de Troppau. Aquí, por ejemplo, la discusión sobre los mecanismos para reprimir la revolución liberal en Italia. O sea, este Congreso está exclusivamente para que la Santa Alianza apoye a Italia, que estaba en un proceso de revolución liberal. El Congreso de Laibach en 1821, pues se aprobó la política intervencionista de Metternich, ¿no?, de este príncipe austriaco. Y el Congreso de Verona de 1822 se decide la intervención a América en apoyo del rey Fernando VII. Obviamente no llegó la Santa Alianza a América, pero iban a llegar, ¿no? ¿Por qué decimos esto? Porque en 1820 América estaba en un proceso, vamos a llamarlo así, revolucionario. Estaba viendo su independencia, ¿no? ¿Y quién apoyó a estas colonias americanas para lograr su independencia de España? Pues Inglaterra. Imagínense, ¿no? Ahí está. Muy bien. Europa después del Congreso de Viena. ¿Cómo quedó Europa después del Congreso de Viena? Esto es importante, chicos. Primero, el orden impuesto en Viena pronto sería cuestionado. Recuerden que el Congreso de Viena solamente sesionó por 15 años, ¿no? O duró 15 años. Los revolucionarios liberales, por ejemplo, ¿ya?, los movimientos nacionalistas surgidos entre aquellos pueblos sometidos, los intereses particulares de las grandes potencias,
y la debilidad del Imperio turco. Es así como Europa, ¿no?, se comporta después del Congreso de Viena. ¿Qué cosas se van a dar? A partir de 1830, en Francia principalmente, las revoluciones liberales. Hay dos revoluciones liberales, la del 30 y la del 48. ¿Ya? Los movimientos nacionalistas, pues esta es una corriente ideológica que comenzó a desarrollarse y, como hemos dicho, ¿no?, sirvió para que Alemania, para que Italia inicien un proceso de unificación. Pues bien, los intereses particulares de las grandes potencias, muchas veces contradictorias con los propios principios de Viena. O sea, prácticamente Viena, el Congreso de Viena fue un ente decorativo nada más, porque sus tres principios básicos, ¿no? Legitimidad, aparte de la legitimidad, estaba el equilibrio y estaba pues simplemente la coordinación, no se llevó a cabo aquí, ¿no? Cada estado veía su propia conveniencia. Y la debilidad del Imperio Turco, ¿no? El Imperio Turco estuvo en esta zona entre Europa y Asia desde 1453, después de la caída del Imperio Bizantino, ¿no? Desde esa época hasta los inicios del siglo XX, pues simplemente los turcos tenían el control de toda esa zona, ¿no?, de Grecia, de Albania, entre otros. A eso se le llamaba el Imperio Turco, pero sin embargo, poco a poco fue siendo debilitado y derrotado, ¿no? Así es. Bien, chicos, y aquí tenemos una pequeña tarea que ustedes van a tener que resolver, ¿no? Por ejemplo, ¿qué fue la revolución, qué fue la restauración europea? Y hemos dicho, ¿no? Fue una etapa que se inició posterior a las guerras napoleónicas. ¿Cuál fue el objetivo del Congreso de Viena? Pues simplemente debatir ideas, ¿no?, que vayan contra la revolución y establezcan el orden presente, que es el absolutismo, y además pues uno de los objetivos del Congreso de Viena era luchar, ¿no?, o defender el absolutismo en Europa. ¿Ya? ¿Quiénes fueron los principales participantes del Congreso? Ya hemos dicho, Rusia, Austria, Prusia, Gran Bretaña, entre otros. ¿Cómo se distribuyó el nuevo mapa de Europa en 1815? Algunos países desaparecieron, otros aparecieron, valga la redundancia, y otros pues simplemente comenzaron a vivir un proceso, ya hemos dicho, ¿no?, de crisis, de rebeliones, y esto llevará pues a que Italia y Alemania se unifiquen más adelante. ¿Quién ideó el Congreso de Viena? Pues el príncipe de Austria, Metternich, ¿no? Así es. ¿A qué se le llamó la Europa de los congresos? A las distintas reuniones pues que había. Por eso ya tú vas a profundizar. Muy bien, chicos.